Muy buenos días. Soy Tito Martínez y hoy día 15 de enero del 2025 voy a daros el mejor vídeo, el más importante de toda mi carrera de enseñanza bíblica de más de 40 años. Y es un vídeo que va a tratar sobre la doctrina fundamental de toda la Biblia, la doctrina principal, fundamental para lograr llegar a tener la vida eterna en el futuro. Y es la doctrina de los dos dioses eternos llamados Jehová. En este vídeo y bueno, en muchos de mis estudios utilizo el nombre Jehová, la pronunciación Jehová porque es la más conocida. Otros lo llaman Yahvé y otros Yahvé. Realmente no sabemos todavía cuál es la auténtica pronunciación del nombre personal del Dios Supremo, del Padre Celestial, y que también tiene el mismo nombre su Hijo Jesús, el Señor Jesucristo, como voy a demostrar en este importantísimo vídeo. Es importantísimo que ustedes, al escuchar este vídeo, tengáis una Biblia a mano. Me da igual la traducción que sea. Una Biblia a mano, una Biblia electrónica en el teléfono, en vuestro ordenador portátil, para que vayáis cotejando, vayáis comprobando todos los pasajes bíblicos que voy a ir comentando, que vamos a ir viendo en este importante vídeo de estudio bíblico. Vamos a ver cómo ya desde el principio de la Biblia se habla de estos dos dioses eternos, que son el Padre Celestial, el Dios Supremo, llamado Jehová, otros le llaman Yahvé, otros le llaman Yahvé, da exactamente igual cómo le llaméis. De momento no conocemos la auténtica pronunciación, se va a saber en el futuro cuando se revele el nombre sagrado de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, cuando los ángeles de Dios sellen en la frente a los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, van a tener el nombre de Dios y del Cordero grabado en su frente. Es ahí cuando vamos a saber perfectamente cuál es la auténtica pronunciación. Por lo tanto, no se rompan ustedes en la cabeza buscando cuál es la auténtica pronunciación del Dios de Israel, de estos dos dioses de Israel, porque en realidad, como enseña la Biblia, habla de dos dioses eternos, cada uno de los cuales es llamado el Dios de Israel, como voy a demostrar bien clarito en este importantísimo vídeo de estudio bíblico. Así que tengan una Biblia a mano. Vamos a comenzar en el libro del Génesis, donde ya se mencionan bien claro a estos dos dioses creadores. Fueron los que crearon a Adán, al varón, crearon al hombre a imagen y semejanza de ellos. Esto lo vamos a comprobar. Y luego vamos a ir analizando otros cuantos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del llamado Nuevo Testamento. ¿A quién va dirigido este importantísimo vídeo doctrinal de los dos Jehovás? Bueno, este vídeo va dirigido especialmente tanto a judíos, especialmente a rabinos judíos, va dirigido a la cristiandad, me da igual de la rama que sea, ya sean católicos, protestantes, llamados testigos de Jehová, que no son en realidad testigos de Jehová, es una secta falsa. Se hacen pasar por testigos de Jehová, pero de ninguna manera lo son, ya que jamás con sus ojos han visto a este Señor Jehová. Por lo tanto, bueno, lo llamaré los falsos testigos de Jehová. Todo tipo de ramas de iglesias protestantes, repito, sean llamados evangélicos, luteranos, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, este vídeo va dirigido especialmente a toda la llamada cristiandad y también a los judíos, especialmente a muchos rabinos judíos que muy probablemente van a ver este importantísimo vídeo, donde voy a demostrar bien clarito la existencia de estos dos dioses eternos llamados Jehová, cada uno de los cuales se llama Jehová o Yahvé o Yahvé, como quieran ustedes llamarle, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Tengan ustedes la Biblia a mano. La versión que yo voy a utilizar en este vídeo doctrinal va a ser la famosa Reina Valera, la edición de 1960, Reina Valera de 1960, porque es una traducción bastante buena, que no es una traducción perfecta,
pero es una de las mejores traducciones que existen, basada en los manuscritos griegos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, en el texto mayoritario, conocido también como el texto receptus, el texto mayoritario, el texto recibido. Receptus es un nombre, es una palabra latina que significa el texto recibido. ¿Y qué es el texto mayoritario? Los mejores y más populares manuscritos griegos proceden de ahí donde se basa concretamente esta versión Reina Valera y otras más, como por ejemplo la Biblia del Rey Jaime, por ejemplo la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera. En el texto recibido, el texto receptus, y no los otros manuscritos griegos corruptos, en los cuales se basan actualmente muchas versiones modernas. No, la versión que voy a utilizar, repito, es esta Reina Valera, que es una de las mejores traducciones que existe, aunque no está exenta de algunos errores de traducción, pero de todas las versiones es una de las mejores. Por supuesto, la mejor traducción que existe del llamado Nuevo Testamento es la que yo escribí, que se la pueden descargar gratuitamente desde mi sitio web, las21tesisdetito.com, que es llamada El Testimonio de los Apóstoles. Mucha mejor traducción, más fiel a los textos originales griegos del Nuevo Testamento. Esta versión, El Testimonio de los Apóstoles, la puede tener gratuitamente entrando en mi sitio web y descargándosela en formato de libro electrónico PDF. Por lo tanto, vamos a comenzar este importantísimo estudio bíblico. Tengan sus Biblias abiertas, porque va a conocer usted de la principal doctrina, la más importante de toda la Biblia, que es la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre Celestial, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, y el Señor Jesucristo. Este segundo Jehová, él tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová, ya que el nombre del Padre está en él, como vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, esto que estoy exponiendo. Así que pongan mucha atención y vamos a comenzar el estudio bíblico. Abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 1, verso 1, que dice lo siguiente. Esta es la versión Reina Valera de 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, cuando se habla ya en el primer versículo de la Biblia de Dios, se está refiriendo al Dios Supremo, al Creador Supremo de todas las cosas. En el principio, este Dios Padre, que es el Dios Supremo, creó los cielos y la tierra, porque Él es el Creador Supremo. Él es el más grande de todos los dioses. Él fue quien decidió crear los cielos y la tierra, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Esto lo leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4. Por lo tanto, este Dios mencionado aquí es el Padre Celestial, el Creador Supremo. Y aquí, cuando se habla, se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, no a ninguna tercera persona divina, sino a algo que Dios tiene, que es su propio espíritu. La palabra hebrea que aquí ha sido traducida por espíritu es la palabra hebrea ruach. La palabra ruach significa viento, aliento. Esto téngalo presente. Aquí la palabra hebrea ruach, el significado es viento. En otras palabras, lo que dice Génesis capítulo 1 al principio de la Biblia es que este viento de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y evidentemente el viento es una energía, es una fuerza. El viento no es ninguna persona divina, no es ninguna tercera persona divina. Lo que dice el Génesis sencillamente es que este viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este viento de Dios, al principio toda la tierra pues era una gran masa de agua, estaba cubierta completamente por un inmenso océano, por las aguas, el abismo, como dice el texto, y este viento de Dios se movía de un lado a otro, se movía sobre la faz, sobre la superficie de estas aguas. Como puede ver, ya desde el principio de la Biblia, en el Génesis, se describe el Espíritu Santo como una fuerza, una energía. Es el viento, la ruaj, el viento de Dios. ¿Queda clarito?
Por lo tanto, la Biblia no habla de ninguna Trinidad, de ninguna tercera persona divina, habla de un Dios supremo, que es el Dios Padre, el creador supremo de los cielos y de la tierra, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Luego aquí en este mismo versículo, en el verso 2, se menciona el viento de Dios, que es el Espíritu de Dios, esta fuerza activa de Dios. Pero luego se menciona a otro Dios, a un segundo Dios, que como vamos a ver a lo largo de este importante estudio bíblico, de este vídeo, se trata del Hijo de Dios, del mismísimo Señor Jesucristo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Repito, el Dios mencionado aquí, como podéis ver, es exactamente el mismo Dios mencionado en el verso 1, es decir, es el Padre Celestial. Él fue quien decidió crear la luz. Dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿De acuerdo? Y vio Dios, igual, aquí la palabra Dios, en hebreo Elohim, se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios, es decir, el Padre Celestial, la luz de las tinieblas. Luego se describen los días de la creación, los 6 días de la creación. Y ahora vámonos al verso vámonos al verso 26. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, recuerde, este Dios mencionado en la Biblia es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Creador Supremo de los cielos y de la tierra. No se está refiriendo a ningún falso Dios trino, no se está refiriendo a Jesús, está hablando únicamente del Padre Celestial. Entonces dijo Dios, mirad, poner mucha atención, me dirijo a todos, sean judíos, rabinos judíos, sean todos los miembros de la cristiandad, sean de la religión que sean, que dicen creer en la Biblia. Por supuesto, aquí no me estoy dirigiendo a miembros de otras religiones del mundo, como son los maometanos, el Islam o los budistas. No, aquí solamente este vídeo va dirigido a todos aquellos que dicen creer en la Biblia, sean judíos religiosos, evidentemente los que creen en el Antiguo Testamento, o sean cristianos, los que dicen creer en Cristo. Entonces dijo Dios, refiriéndose al Padre Celestial, mire lo que dice, hagamos, no dice haré, dice hagamos, es decir, atención, este Dios le está hablando a otro Dios. ¿A qué Dios? Luego vamos a ver cómo se refiere a Jesús, al segundo Dios. Porque son 2 dioses creadores los que enseña la Biblia, los que menciona la Biblia. Vamos a ver que a quien estaba hablando el Padre Celestial, era Jesús, el Verbo Divino. No se refiere a los ángeles, como dicen muchos judíos y otros que dicen llamarse cristianos. No está hablando a los ángeles, está hablando a otro. Voy a poner un sencillo ejemplo. Esto es como si usted tiene un hijo y le dice a su hijo, le propone a su hijo, Juanito, hagamos al hombre o hagamos un muñeco de barro, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Exactamente es lo mismo que hizo el Dios Padre. El Dios Supremo le estaba hablando a otro Dios, a su propio Hijo, al otro Dios que es Jesús. No estaba hablándole a los ángeles, como dicen muchos. Eso es mentira. Dios propone a Cristo hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Vamos a verlo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, el Dios Padre le propone a Cristo, al segundo Dios, hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto de imagen y semejanza? Pues sencillamente le propone Dios el Padre hacer al hombre, al varón. Evidentemente, cuando la Biblia habla del hombre, siempre, atención, siempre se refiere únicamente al varón. Al varón en la Biblia se le llama hombre, el hombre. No está hablando de la humanidad, no está incluyendo a las mujeres, solamente se refiere al varón. Repito, esto lo enseñan miles de versículos de la Biblia. Cuando la Biblia habla del hombre, siempre se refiere al varón, no a la mujer, al varón.
hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, al varón a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto significa un parecido físico. Un parecido físico, como vamos a ver seguidamente, como voy a comprobar seguidamente, vamos a demostrarlo. Fíjese que no dice Dios el Padre, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. No, no está hablando de un Dios solitario. La Biblia jamás enseña el monoteísmo, es decir, la existencia de un solo Dios. Eso es una espantosa doctrina de demonios. La Biblia lo que enseña es el enoteísmo. Es una palabra teológica moderna que significa que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y luego la existencia de otros mucho más dioses, que son los hijos de Dios. Bien, pues fíjese que aquí está hablando a otro Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si solo existiera un Dios, como dicen muchos, si la doctrina verdadera fuera el monoteísmo, la existencia de un solo Dios, pues esto sería absurdo. Lo que diría el texto es, entonces dijo Dios, haré, no hagamos, haré al hombre a mi imagen, y sin embargo lo que dice el texto es a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no dice conforme a mi semejanza, ¿de acuerdo? Está hablándole un Dios, le habla a otro Dios, el Dios Padre, que es el Creador Supremo, él fue quien decidió crear al hombre, le habla al segundo Dios. Por lo tanto, ya desde el principio de la Biblia se está hablando de dos dioses eternos y creadores. El Dios Padre, que es el Dios Supremo, y el segundo Dios, que como vamos a ver en este vídeo, es el mismísimo Señor Jesucristo, este verbo divino que un día se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Génesis 1:26 está hablando ya de los dos dioses, que son el Dios Padre y Cristo. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el verso 27, atención, pongan atención a este versículo porque es uno de los pasajes más retorcidos, más malinterpretados de toda la Biblia, los más pervertidos. Bien, y creó Dios al hombre. ¿A qué Dios se refiere? Bueno, ya hemos estado viendo que se refiere al Dios Supremo, al Padre Celestial. Dios crea al hombre a su imagen, a imagen del Dios Padre, a imagen de Dios lo creó. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Atención a esta frase. Varón y hembra los creó. No significa que el hombre sea varón y hembra, de ninguna manera. Dice, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque primero creó al varón, Adán, y luego de una costilla de Adán creó a la hembra. A los dos, tanto al varón como a la hembra, los creó este Dios. Creó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, como vamos a ver ahora, insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. A los dos los creó Dios, no que Dios creó al varón y a la hembra al mismo tiempo. Eso no es lo que enseña este texto. Primero creó al varón y luego creó a la hembra. Por eso dice varón y hembra los creó. ¿De acuerdo? La hembra fue creada después de haber creado Dios a Adán. Dios creó a la hembra, de una costilla de Adán creó a la hembra para que fuera la ayuda idónea, la compañera idónea, ayuda idónea del varón de Adán. ¿De acuerdo? Varón y hembra los creó. Dios creó solamente al varón a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de estos dos dioses, que como ya hemos visto son el Padre y el Hijo. ¿Qué significa aquí en el Génesis la expresión imagen y semejanza? Bueno, pues vamos a verlo bien clarito en el siguiente pasaje que se encuentra también aquí en el libro del Génesis, capítulo 5, para que vean y no se dejen engañar ni por los judíos ni por la cristiandad apóstata. La expresión de que Dios creó al varón a su imagen y semejanza significa un parecido físico. Eso es lo que significa en el Génesis, imagen y semejanza. Vamos a comprobarlo con el siguiente pasaje del libro del Génesis.
Bien, aquí tenemos el pasaje, abrir vuestras Biblias y voy a leer a partir del verso 1, Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Adán. No está hablando aquí de la mujer, está hablando solamente del varón de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Repito, esto que quede claro a todos. La Biblia, en miles, prácticamente miles y miles de pasajes, cuando se habla del hombre en la Biblia, siempre se refiere al varón y siempre se le diferencia de la mujer. Siempre. Cuando habla del hombre, no se refiere a la mujer, no está incluida la mujer. Siempre en la Biblia se diferencia el hombre de la mujer. Siempre. Esto lo puede comprobar usted mismo. Siempre. Aquí cuando habla del hombre solo se refiere a Adán. Creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y seguimos leyendo. Verso 2, varón y hembra los creó, evidentemente. Primero creó al varón, Adán, y luego después de una costilla de Adán creó a la hembra, creó a la mujer. Los dos fueron creados por Dios, pero solamente Adán, el varón, fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses. Como dice, ya hemos visto el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó a los dos, primero creó al varón y luego creó a la mujer, a la hembra. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. A los dos, como puede ver, el nombre de ellos Adán. Pero esto no significa que los dos fueran varones. Repito, esto no significa que los dos fueran varones, solamente uno era el varón, que era Adán, el hombre. Aunque aquí se dice, y llamó el nombre de ellos Adán, aquí se refiere a los dos. Pero repito, el varón solamente era uno, no los dos. Eva no era ningún varón, solamente un subnormal. Podría decir que Eva era también un varón. No, Dios no creó a dos varones para que se unieran. Eso sería mariconismo, sodomismo. Dios creó primero al varón, que era Adán, y después creó a la hembra, a Eva. ¿De acuerdo? El día que fueron creados. Y vivió Adán, atención, 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Adán tuvo un hijo con Eva, llamado Set, el cual fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Y engendró, quien engendra en la Biblia siempre es el varón, no la mujer, es el varón. Y engendró Adán, a la edad de 130 años, un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Ahí lo tenemos. El significado verdadero de imagen y semejanza. Set, este hijo de Adán, evidentemente tenía un parecido físico a su papá Adán, a su padre Adán. Parecido físico. Por eso dice, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, se parecía a su padre Adán. Esto es lo que significa esta expresión. Por lo tanto, cuando este Dios crea a Adán, o estos dos dioses, cuando estos dos dioses crearon a Adán a imagen y semejanza de ellos, ¿qué significa? Que Adán, el varón, tenía un parecido físico a estos dos dioses creadores. Dios, el Padre y Cristo, evidentemente tienen un cuerpo de forma humana, un cuerpo físico, y Adán fue creado con ese parecido físico, con esa imagen y semejanza del Padre y de Cristo. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa la verdad que han estado ocultando durante muchos siglos, la están ocultando millones de judíos y millones de falsos cristianos. Dicen que no, que la expresión imagen y semejanza significa algo espiritual. Eso es mentira cochina y del diablo. La expresión imagen y semejanza significa un parecido físico. Igual que Set tenía un parecido físico a su papá Adán, que fue quien lo engendró, Adán tenía un parecido físico a sus dos padres creadores, que son el Dios Padre y Cristo. Adán fue hecho a imagen
y semejanza de estos dos dioses. Bien, visto ya estos pasajes del libro del Génesis, vamos a irnos a otros textos tremendos de la Biblia donde claramente se hablan de estos dos dioses eternos, que son el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Vamos a ir analizando y comentando esos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y luego nos vamos a ir a otros pasajes del Nuevo Testamento donde se mencionan también a estos dos dioses creadores y eternos, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Bien, abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Manre. Se le apareció a Abraham. Atención, fíjese cómo este Señor Jehová, mencionado aquí en este capítulo 18 del Génesis, se le apareció a Abraham. No existen apariciones invisibles. Este es un Dios, un Señor Jehová que bajó a la tierra y se le aparece a él. Es imposible que se refiera al Jehová Padre, al Dios Supremo. No es el Padre Celestial quien se le apareció a Abraham. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque lo dice la Biblia. Especialmente lo dice estos pasajes del llamado Nuevo Testamento que os voy a leer. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Y sin embargo, Abraham sí que vio a este Señor Jehová. Por lo tanto, esto significa que este Señor Jehová, mencionado en Génesis 18, verso 1, no es el Padre Celestial, es el segundo Jehová, como vamos a ver. Repito, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, sin embargo, este Señor Jehová se apareció a Abraham. Abraham le vio. Aparecerse significa dejarse ver. Si le vio a Abraham, entonces significa que no es el Padre Celestial, ya que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. ¿De acuerdo? ¿Queda clarito esto? Esto es fundamental que usted lo entienda, para que no sea engañado por la cristiandad apóstata ni por los judíos apóstatas, los falsos rabinos judíos, que enseñan que solamente hay un Jehová. Es mentira. La Biblia claramente habla de dos Jehovás, y este Señor Jehová es el segundo Jehová que se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Porque la Biblia, como voy a demostrar ahora, enseña bien clarito que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes. Abrid vuestras Biblias en en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Aquí lo tenéis. A Dios nadie le vio jamás. ¿A qué Dios? ¿A qué Dios se refiere aquí? Pues evidentemente al Dios Supremo, al Padre Celestial. Nadie le vio jamás. Sin embargo, Abraham, ahí en el encinar de Manre, vio a un Señor Jehová. Se le apareció a él. Por lo tanto, ese Dios, ese Señor Jehová, que se apareció a Abraham, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial. Si le dio a conocer es porque antes nadie le conocía al Padre Celestial. Así de simple. Si usted da a conocer a su Padre, por ejemplo en China, significa que su Padre no era conocido en China. Usted va a China para dar a conocer a su Padre. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hizo Jesús. Este Hijo de Dios, este Dios unigénito, vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios desconocido, a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Lo dice bien clarito Juan 1:18. El Hijo, el unigénito Hijo, otros textos griegos dicen, el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a darnos a conocer a este Dios Padre, a este Dios Supremo. ¿Ha quedado clarito? O sea, la Biblia, estos textos que estamos viendo son extremadamente claros. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios invisible, a este Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, el Señor Jehová que se le apareció a Abraham en el encinar de Manre no era el Padre Celestial. Vamos a ver más pasajes donde se dice bien clarito que al Dios Padre nadie le vio jamás. Esta vez vamos a ir a palabras del mismísimo Jesús. Poner atención. Mirad lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 37. También el Padre que me envió,
está hablando del Padre Celestial, del Dios Supremo, ha dado testimonio de mí. ¿Qué dice Jesús? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nunca nadie vio el aspecto físico, porque está hablando del aspecto físico, del Padre Celestial. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Sin embargo, Abraham le vio en el encinar de Mamre, como ya hemos visto en Génesis capítulo 18, donde este Señor Jehová que bajó del cielo se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Además se le apareció acompañado por 2 ángeles. Esto lo vamos a ver más extensamente después. ¿Queda clarito? Al Dios Padre jamás se le vio su aspecto. Sin embargo, a este Señor Jehová, a este segundo Jehová que bajó del cielo, sí que le vieron literalmente muchos seres humanos, como por ejemplo Abraham en el encinar de Mamre. Vamos a otros textos donde se dice bien claro que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Poner atención. Mirad lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6, verso 46. No que alguno haya visto al Padre. Es decir, ahí lo está diciendo bien claro, que nadie jamás vio al Padre Celestial. Aquí lo dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, refiriéndose a él mismo, a Jesús, este ha visto al Padre. Era Jesús quien vio al Padre cuando Cristo estaba con el Padre. Antes de venir a la tierra, él estaba con él, siempre ha estado junto al Padre Celestial y claro que él veía al Padre Celestial. Pero aquí lo dice bien claro el Señor Jesús. Ninguno ha visto jamás al Padre Celestial. Sin embargo, a este Señor Jehová, que bajó del cielo y se apareció a Abraham, a Moisés y a otros muchos seres humanos, él sí que fue visto por todas estas personas. ¿De acuerdo? Hay un Dios invisible, supremo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, pero hay un segundo Dios, un segundo Jehová, que bajaba a la tierra y sí que fue visto por muchos seres humanos. Se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Le vio con sus ojos, una aparición totalmente física, visible, ya que no existen apariciones invisibles. Eso es una estupidez decir que existen apariciones invisibles. Si una persona se te aparece a ti es porque le estás viendo con tus ojos. Lo mismo ocurrió con Abraham en el encinar de Mamre. Se le aparece este Señor Jehová, Jehová le vio, ¿de acuerdo? Bajó la tierra acompañado por 2 ángeles. Sin embargo, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Esta enseñanza es fundamental. Esto demuestra bien clarito la existencia de 2 Jehová, de 2 dioses. Un Jehová supremo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, y un segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Vamos a ver más pasajes donde se dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Abrid vuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo. Atención. El único que tiene inmortalidad, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial, no a Jesús, porque Jesús murió, entregó su vida voluntariamente. El Dios que no puede morir, que es inmortal, es el Padre Celestial. Este pasaje únicamente se refiere al Padre. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué dice aquí? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al Señor Jesús se le vio, ¿verdad que sí? Él vino a la tierra y miles de personas le vieron. Jesús fue visto por los seres humanos. Pero aquí está hablando de un Dios único, un Dios supremo, a quien ninguno de los hombres ha visto. Ningún ser humano vio jamás con sus ojos a este Dios supremo, al Padre Celestial. Y luego dice, ni puede ver. Evidentemente nosotros, los seres humanos, no podemos de momento ver a este Dios supremo que es el Padre Celestial. En el futuro, cuando los verdaderos cristianos seamos glorificados, claro que le veremos. Ya lo dijo Jesús. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios, refiriéndose al Padre Celestial. En el futuro, en el glorioso reino de Dios, claro que veremos a Dios el Padre, vamos a ver su aspecto físico, pero de momento no lo hemos podido ver, no se puede ver.
Ninguno de los seres humanos le ha visto ni puede ser visto. Aquí lo tenemos bien clarito. Pablo enseñó exactamente lo mismo. Hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Y hay un segundo Dios, un segundo Jehová, que sí fue visto por los seres humanos, por muchos seres humanos, como por ejemplo Abraham, cuando se le apareció este Señor Jehová, se le aparece en el encinar de Manré. Ese Señor Jehová que bajó del cielo y se le apareció a Abraham en ese encinar de Manré, no era el Padre Celestial. Aquellos que dicen, sean judíos o sean gentiles, sea el judaísmo apóstata o sea la cristiandad apóstata, que fue el Dios Padre quien bajó a la tierra y se le apareció a Abraham, que fue visto por Abraham, es mentira, es diabólico, es falso. Porque claramente el Señor Jesús, el apóstol Pablo, también el apóstol Juan, como vamos a ver ahora, enseñaron bien clarito que al Dios Padre, a este Dios supremo, ningún ser humano le vio jamás en el pasado, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, a este Dios Padre, que es el Dios supremo. Y ahora vámonos a otro texto, esta vez del apóstol Juan, donde él enseñó exactamente lo mismo que Jesús y que el apóstol Pablo. Enseñó que el Dios Padre es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Vamos a leer el pasaje. Abrid vuestras Biblias en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 12. Aquí lo tenéis. Nadie ha visto jamás a Dios. Refiriéndose evidentemente al Dios Supremo, al Padre Celestial. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, refiriéndose al Padre, permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bien clarito. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Sin embargo, vemos claramente como en el Antiguo Testamento hay un Señor Jehová, hay un Dios que sí fue visto por muchos seres humanos, que bajó a la tierra y se le apareció a Abraham, por ejemplo, en el encinar de Manré, y luego a otros muchos más personajes bíblicos, como voy a demostrar seguidamente. Por lo tanto, ahí lo tenéis claramente. La Biblia enseña la existencia de dos dioses, que son el Padre y Cristo, el Hijo de Dios. Al Dios Supremo, al Padre Celestial, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, pero al segundo Jehová, a este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, como voy a demostrar luego, sí que le vieron los seres humanos. Y Cristo vino a la tierra, como dice Juan capítulo 1, verso 18, para darnos a conocer a este Dios invisible que es el Padre Celestial. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Hijo unigénito o el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Cristo vino a la tierra, ponga atención, para darnos a conocer a este Dios supremo que jamás fue conocido en el pasado. Ningún ser humano le vio y para eso precisamente vino Cristo a la tierra, descendió del cielo, para darnos a conocer a este Dios invisible, al Padre Celestial. Esto es claramente lo que enseña la Biblia, lo que han ocultado durante siglos tanto judíos como las iglesias de la cristiandad apóstata. Han ocultado al mundo entero la existencia de estos dos dioses eternos, de estos dos Jehovás, que son el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. Vámonos ahora a un pasaje tremendo del libro del Éxodo, claramente, donde se habla de estos dos Jehovás. Dos Jehovás. Vamos a irnos a Génesis capítulo 19. Bien, aquí tenéis, volviendo al texto de Génesis capítulo 18, cuando este Señor Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manré. Aquí lo dice, él, es decir, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dice que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, ahora Abraham se pone a hablar con uno de estos 3 varones, que era el mismísimo Jehová. Este tercer varón se llama Jehová. Los otros 2 eran ángeles, como vamos a ver ahora, pero uno de ellos es Jehová, es llamado con Jehová,
que es con el que aquí vemos claramente estuvo hablando con él. Y dijo Abraham, dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y si seguís leyendo, veréis cómo Abraham sigue hablando con este Señor Jehová, que se le apareció. Vamos a ver, por ejemplo, unos cuantos, no voy a leer todo el capítulo 18 entero, pero vais a ver cómo claramente este Señor Jehová estuvo hablando con Abraham. Vamos a ver los siguientes versículos. Por ejemplo, el versículo 13, aquí lo tenéis. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿lo ve? Uno de estos tres varones es llamado Jehová. Y Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego fíjese lo que dice este Señor Jehová. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Repito, a ver si lo capta bien. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Este Señor Jehová le pregunta a Abraham que si hay alguna cosa difícil para Dios. No dice el texto, ¿hay para mí alguna cosa difícil? Eso no lo dice. ¿Qué es lo que dice este Jehová que estaba hablando con Abraham? Hay para Dios. Está hablando de otro Dios, de un Dios supremo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No está hablando en primera persona. El texto no dice, ¿hay para mí alguna cosa difícil? ¿Lo entiende? Este Dios llamado Jehová se queda hablando con Abraham. Y este Señor Jehová menciona a otro Dios, a un Dios supremo. Y no hay cosa difícil para nada para este Dios supremo. Al tiempo señalado volveré a ti, Abraham, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sigamos leyendo unos textos más. Mira lo que dice en el verso 17, texto tremendo. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Este varón, este hombre que se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre acompañado por dos ángeles, es llamado Jehová. Aquí lo dice bien clarito. Y Jehová le dijo, el texto no dice, y el representante de Jehová le dijo. No está hablando de ningún representante de Jehová. Está hablando de Jehová mismo. Y Jehová le dijo, este varón es Jehová. Se le llama Jehová, tiene el mismo nombre que el Padre Celestial, que el Dios Supremo. No está hablando, repito, de ningún representante de Jehová. Era Jehová este varón que físicamente se le aparece a Abraham en el encinar de Mamre acompañado por dos ángeles. Seguimos leyendo unos cuantos pasajes más de este capítulo 10. Verso 20. Entonces Jehová le dijo, lo ve una vez más, a este varón se le llama Jehová. No era ningún representante de Jehová, como enseñan muchos mentirosos, enviados de Satanás, que dicen que no, que este Señor Jehová que se le apareció a Abraham era un representante de Jehová. Mentira cochina y del diablo. Se le llama Jehová. Era el Señor Jehová y que se le diferencia del Dios Supremo, del Padre Celestial. Como dice, como ya hemos visto en el anterior versículo. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Pregunta este Señor Jehová. El texto no dice, ¿hay acaso algo imposible para mí? ¿Verdad que no dice eso? No estaba hablando en primera persona. Está hablando de otro Dios, del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Aquí tenemos una prueba absolutamente irrefutable de la existencia de estos dos dioses eternos, que ya se mencionan desde el Génesis. Son mencionados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La enseñanza fundamental de toda la Biblia. De estos dos dioses eternos, cada uno de los cuales se llama Jehová, ya que el Hijo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Esto lo vamos a ver después. Seguimos viendo unos textos más de este capítulo 18 del Génesis. Fijaos lo que dice ahora el verso 33. ¿Qué dice? Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
aquí lo dice bien claro. Y Jehová se fue. ¿Con quién estuvo hablando Abraham? Con Jehová. No con ningún representante de Jehová. Eso es una mentira del diablo. Estuvo hablando con un Dios que se llama Jehová. Jehová o Yahvé o Yevé. Pues todavía no sabemos la auténtica pronunciación. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. ¿Y quiénes eran los otros dos varones que acompañaron a este señor Jehová? Porque fueron 3 varones los que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manré. ¿Quiénes eran esos otros 2 varones? Bueno, pues lo dice el siguiente pasaje del capítulo 19 del Génesis. Miradlo. Verso 1. Aquí lo tenéis. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Los 2 ángeles. No dice los 3 ángeles. Dice los 2 ángeles, que fueron los que acompañaron a este señor Jehová cuando los 3 descendieron a la tierra y se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manré. Abraham se quedó hablando con este señor Jehová y los otros 2 ángeles se dirigieron a Sodoma a la caída de la tarde para rescatar al sobrino de Abraham, que era Lot. Aquí lo dice. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Por lo tanto, 3 varones celestiales, evidentemente, hombres celestiales, se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manré y uno de ellos era Jehová. Uno de ellos es llamado Jehová. Los otros 2 eran ángeles. ¿Queda clarito de una vez por todas? Me dirijo tanto a judíos, a rabinos judíos, como a los miembros de la cristiandad. Uno de estos 3 varones era Jehová, fue visto por Abraham. Y los otros 2 varones, estos 2 hombres celestiales, eran ángeles que se marcharon seguidamente a Sodoma para rescatar al sobrino de Abraham. Ya sabéis lo que ocurrió con las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. Vamos a leerlo en el siguiente verso. Aquí lo tenéis, vamos a leer a partir del verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ya habían los 2 ángeles, habían sacado de Sodoma, habían sacado a Lot y a su esposa, sabe lo que ocurrió con su esposa, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Bueno, pues cuando Lot llegó a Zoar, entonces, ¿qué dice aquí? Jehová hizo descender o hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre, mire lo que dicen, de parte de Jehová desde los cielos. Ahí tenéis literalmente mencionados a los 2 Jehovás. ¿Quién era este Jehová? Era evidentemente el que se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, acompañado por 2 ángeles. Este señor Jehová, que bajó a la tierra, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, que dice aquí, de parte de Jehová desde los cielos. Este señor Jehová, que estaba en la tierra, hizo enviar fuego y azufre de parte de Jehová que está en los cielos, desde los cielos. Aquí se habla bien clarito, literalmente se mencionan a los 2 Jehovás. El Jehová que bajó a la tierra y se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, y el otro Jehová, el Jehová supremo, que está en el cielo. Hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Aquí se habla de los 2 Jehovás, el Jehová que bajó a la tierra, que estaba en la tierra, y el Jehová supremo, el mayor de todos los dioses, que es el Padre celestial, que está en el cielo. Si solo existiera un Jehová, entonces sería completamente absurdo lo que dice este versículo, no tendría ningún sentido. Es un texto, como veis aquí, porque es un pasaje que ha sido muy falsificado en muchas traducciones. Aquí en la Reina Valera lo ha traducido muy bien. Esto es literalmente bien clarito lo que dice el texto hebreo. Que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. En el cielo está el Jehová supremo, que es el Padre celestial, y el segundo Jehová estaba en la tierra, que fue quien se le apareció a Abraham en el encinar de Manré. ¿Queda clarito? Ahí tenemos a los 2 Jehovás. Y ahora vamos a ver al texto
principal que los enemigos de esta verdad bíblica, ya sean judíos o sean gentiles de la cristiandad apóstata, siempre citan para enseñar la mentira, decir la mentira de que solo existe un Jehová. Y es el famoso texto de la Shema hebrea. Vamos a leerlo, abrid vuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Vamos a analizar ese pasaje para que veáis cómo mienten tanto los judíos como los falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Vamos a ver el verdadero significado de la Shema hebrea. Poner atención. Bien, aquí tenéis el pasaje, abrid vuestras Biblias, Deuteronomio 6:4, y dice así, así como lo ha traducido la Reina Valera. Oye Israel, o escucha Israel, también se puede traducir. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí la palabra uno, en hebreo ejad, se puede traducir por único también. Único es, uno es exactamente lo mismo. Unas versiones bíblicas la han traducido por uno es, como por ejemplo la Reina Valera, y otras versiones bíblicas la han traducido por único es. Este Señor Jehová es un Dios único. ¿A qué Dios se está refiriendo aquí la Shema hebrea? Pues únicamente se refiere al Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. Es único. Es un Dios único en el sentido de que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra uno o único. No hay otro Dios como este Señor Jehová. Él es el Jehová Supremo. Aquí, como podéis ver, no está hablando de ningún falso Dios trino, no se está refiriendo a Jesús, porque la Shema hebrea no se refiere a Cristo, ni mucho menos a ningún falso Dios trino. La Shema hebrea solamente se refiere al Padre Celestial. Él es un Dios único. Jehová único es, uno es. Eso no significa que solo exista un Jehová. Porque mirad, poner atención a lo que os voy a decir. La palabra uno o único no significa solo. Por ejemplo, si yo digo, mi Padre es único en el mundo. Mi Padre humano es único en el mundo. Yo no estoy diciendo que en el mundo solo exista un Padre. El mundo está lleno por millones de padres. Pero mi Padre es único porque es el mejor de todos los padres del mundo. Es el más grande, el más amado, el principal Padre que existe. Exactamente tiene el mismo significado en la Shema hebrea. Jehová uno es, significa que este Señor Jehová es el más grande, el Dios supremo. Él es el Padre Celestial. ¿Y cómo sabemos que la Shema hebrea solamente se refiere al Padre y no se refiere a Jesús? Pues muy simple, como vamos a ver ahora. Porque el propio Jesús citó la Shema hebrea y enseñó bien claro que este Dios único es el Padre Celestial, el Jehová Supremo. Repito, que quede claro, la palabra uno es o único es no significa que solo exista un Jehová. Significa que este Señor Jehová es el más grande de todos. El Dios único, el único Dios verdadero, tal como enseñó Jesús, y vamos a ver seguidamente. La palabra único significa el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Vamos a verlo. Abrid vuestras Biblias en Marcos capítulo 12 y voy a leer a partir del verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, Jesús le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y ahora aquí Jesús cuando cita la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es o único es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Jesús? ¿Se refería a él mismo? Por supuesto que no. Porque si se refiriera al propio Jesús, si este Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea fuera Jesús, como enseñan muchos mentirosos, pues Cristo habría mentido, porque Cristo no se incluyó, él no dijo que fuera este Dios. Porque si este Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea fuera Jesús, esta hubiera sido la respuesta de Jesús. Hubiera sido. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, que soy yo, el Señor uno es.
y me amarás a mí, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús jamás dijo que este Señor Jehová de la Shema hebrea fuera el mismo. Decir que este Señor Jehová es Cristo es una de las mayores mentiras del diablo que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Solamente se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. No se refiere a Jesús, ni mucho menos a ningún falso Dios trino, porque hay muchos mentirosos que dicen que este Señor Jehová mencionado en la Shema es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una asquerosa mentira del diablo inventada por la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Este Dios único, Jehová único es el Padre Celestial, como lo dijo Jesús en el siguiente texto que vamos a leer. Abrid vuestras Biblias en Juan capítulo 17, verso 3. Poner atención. Aquí lo tenéis. Y esta es la vida eterna, es decir, en esto consiste la vida eterna. Palabras del mismísimo Jesús. Este es el conocimiento que usted, que está viendo este vídeo, sea judío o sea gentil, es el conocimiento que ha de tener si quiere adquirir en el futuro la vida eterna, en el reino de Dios. Es un doble conocimiento. Mire lo que dijo Jesús. Y esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es este Jehová único? El Jehová único mencionado en la Shema hebrea. ¿Quién es? ¿Quién dijo Jesús que es? El Padre Celestial. Que te conozcan a ti. No dijo Jesús que me conozcan a mí, el único Dios verdadero. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Que te conozcan a ti, al Padre Celestial. Le estaba hablando al Dios Supremo, al Padre, el único Dios verdadero. Ya he explicado hace unos minutos el verdadero significado de la palabra único. El único Dios verdadero significa que el Padre es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. No significa que solamente exista un Dios. Cuidado, la palabra único significa el más grande, el principal. Es como si yo tengo 7 hijos y hay un hijo que se llama Juanito. Y digo, Juanito es único para mí. Yo no estoy diciendo que solo tengo un hijo que se llama Juanito. Estoy diciendo que hay un hijo de los 7 que tengo que es el principal, el más amado. Se llama Juanito. ¿De acuerdo? Eso significa la palabra único. O si, por ejemplo, usted dice, mi padre es único en el mundo. Usted no está diciendo que solamente existe un padre en el mundo. Eso es estúpido. En el mundo hay millones y millones de padres. Pero su padre es único en el sentido de que es el más grande, el más importante y el más amado. Eso es lo que significa la palabra único. Pues igual, esta misma enseñanza es la que dijo Jesús. El Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios Supremo más grande, es el Dios verdadero supremo, el más grande de todos los dioses, el único Dios verdadero, no que solo exista un Dios verdadero, eso no lo dijo Jesús, sino que el Padre es el Dios supremo. Y luego hay un segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Está formada por 2 palabras, Jesús en español y Cristo, el Mesías en hebreo, el ungido. Jesús es el Cristo, es lo que significa Jesucristo. Es decir, el segundo conocimiento que ha de tener usted, que debemos de tener todos, si queremos adquirir la vida eterna, es creer que Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del único Dios verdadero. Aquí lo dice Jesús, a quien has enviado. Si usted rechaza este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, jamás usted se va a poder salvar, por mucho que diga que cree en Cristo, por mucho que diga que cree en la Torá, por mucho que diga que ha nacido de nuevo. Si usted rechaza este doble conocimiento, jamás va a ser salvo. Y este doble conocimiento, como acabo de ver, acabo de demostrar, es creer que el Padre es el Dios Supremo,
es decir, el único Dios verdadero, y creer también que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, a través evidentemente de su padre humano José, porque Jesús tenía dos padres, su padre celestial y el segundo padre que era José, el esposo de María, era su padre humano, su padre biológico. No su padre adoptivo, como dicen muchos. No, eso es mentira. La Biblia nunca dice que José, el esposo de María, fuera el padre adoptivo de Jesús. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Su padre biológico, porque José era el descendiente del rey David. En el Evangelio se le llama hijo de David. Y para ser el Mesías, Jesús ser el Mesías, tiene que ser el descendiente del rey David. El descendiente carnal, biológico. Y solamente José, no María, solamente José era el descendiente carnal del rey David. Era hijo de David, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Jesús era tanto hijo del Padre, el hijo de Dios, como el hijo del hombre. Jesús llamaba a sí mismo miles de veces el hijo del hombre, de un hombre. ¿Quién era ese hombre? José, el esposo de María. Jesús es el verdadero Mesías de Israel porque desciende carnalmente del rey David, evidentemente a través de su padre humano José. Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María, sencillamente por un milagro, por el poder de Dios, su Espíritu. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es decir, del poder de Dios es. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Dios tomó un espermatozoide de José, el hijo de David, instantáneamente por medio de su poder lo teletransportó a un óvulo de María y de esta manera es como Dios, el Padre, engendró a su hijo en el vientre de María. ¿De acuerdo? Sin que José y María tuvieran relaciones sexuales, simplemente, ¿cómo es posible que Jesús sea del linaje de David, el hijo de David, sin que José y María se acostaran? ¿Cómo es posible eso? Pues es posible por medio del inmenso poder de Dios. Dios el Padre engendró a su Hijo por medio de su poder en el vientre de María y lo hizo de esta manera. El poder de Dios hizo tomar un espermatozoide de José y de forma instantánea lo teletransportó dentro de un óvulo de María para que así pudiera nacer el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David. Así de simple. En la Biblia, evidentemente, nunca aparece la palabra teletransportación, aunque la Biblia habla de la teletransportación en varios pasajes, eso sí, pero la palabra teletransportación es moderna, no existe en la Biblia, tampoco existe la palabra óvulo y tampoco en la Biblia existe la palabra espermatozoide. Esperma sí, pero espermatozoide no. Por eso es que la Biblia, el Evangelio nunca dice literalmente y Dios tomó un espermatozoide de Jesús, de José, y lo teletransportó instantáneamente a un óvulo de María. Es imposible que lo diga. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esas tres palabritas son modernas, jamás aparecen en la Biblia. Pero lo que sí dice la Biblia es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María por medio de su poder, de su fuerza activa, que es el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo es. Dios, el Padre, engendró a su Hijo en el vientre de María de esa manera. En la Biblia muchas veces a José se le llama el padre de Jesús y a Jesús se le llama muchas veces el hijo de José. ¿De acuerdo? Jesús tenía dos padres, el Dios Padre, hijo del Dios Padre, hijo del Dios Supremo, y se le llama también el hijo de José. Hay varios pasajes donde literalmente se dice el hijo del hombre, y el hombre era José, evidentemente. José era el hijo de David, y para que Jesús fuera el descendiente del rey David, evidentemente tenía que ser el hijo carnal de José, el esposo de María. Así de sencillo, y esto es lo que ha rechazado y sigue rechazando la cristiandad apóstata. Bien, pues ya hemos estado viendo bien clarito la existencia de estos dos dioses, de estos dos Jehová. Vamos a analizar, a comentar unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, donde también se mencionan literalmente a estos dos Jehovás. Vamos a ir en primer lugar al libro del Éxodo, capítulo 3. Abrid vuestras Biblias. Bien, mirad lo que dice, poner atención. Éxodo capítulo 3, verso 1.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio la zarza, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. A ver, ¿qué dice este verso 2? Que fue un ángel de Jehová quien se le apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Se le llama ángel. La palabra hebrea para ángel es malak. Y esta palabrita significa mensajero. Este era un mensajero divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Esto es confirmado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde Esteban citó precisamente esta historia y lo dijo también, que un ángel se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Un ángel, un mensajero, un malak. Y resulta que este mensajero divino, este ángel, se pone a hablar con Moisés. Mire lo que dice ahora. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y mire ahora lo que dice el verso 4. Pongan muchísima atención, tanto los judíos como los gentiles. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, ¿qué dice? Lo llamó Dios de en medio de la zarza. A ver, pregunto, ¿quién era este ser poderoso, este Dios, en hebreo Elohim, que estaba en medio de la zarza? Porque dice que lo llamó este Dios, le llamó a Moisés de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? Volvemos al verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Lo entiendes? Este ángel de Jehová, en el verso 4 se le llama a Dios, es decir, se le llama poderoso, porque esto es lo que significa la palabra Dios. Del hebreo Elohim significa poderoso. Quien estaba en medio de esa zarza ardiente era este Dios, este Señor Jehová, que estaba hablando con Moisés. Repito, a este ángel que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, se le llama en el verso 4, se le llama a Dios. Lo llamó Dios de en medio de la zarza, porque quien estaba en medio de la zarza era este ángel, este malak. Primero se le llama ángel, verso 2, y seguidamente se le llama a Dios. Pero no solamente se le llama a Dios, se le llama también Jehová. Vamos a comprobarlo. Dice que lo llamó Dios, es decir, este ángel, este ser poderoso, porque un ángel es un ser poderoso, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y mire lo que le dijo este ángel, es decir, este Dios. Recuerde que este ángel era un Dios. El ángel que se le apareció a Moisés en medio de la zarza era un Dios, un ser poderoso. Y mire lo que dice este ángel. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él estaba viendo con sus ojos, este Dios estaba en medio de la zarza. Moisés tuvo miedo al verle, lo ve, este Dios, este Señor Jehová, que es llamado Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se le aparece físicamente en medio de esa zarza de fuego, de esa zarza ardiente, y entonces Moisés tuvo miedo y cubrió su rostro.
cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a este Dios. ¿Lo ve? Aquí tenemos la existencia de los dos dioses. Un Dios que es invisible, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, y un segundo Dios, un segundo Jehová, que era el que bajó a la tierra, se le apareció a Moisés en medio de la zarza. ¿Y cómo es llamado este Dios? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este ángel divino era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A este ángel divino que estaba en medio de la zarza se le llama Dios y era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero al mismo tiempo era el enviado de un Jehová supremo, porque lo dice el verso 2. Se le apareció el ángel de Jehová. Este ángel es llamado también Jehová, pero al mismo tiempo era el enviado de un Jehová supremo que está en el cielo, del Dios Padre. Este Jehová supremo es el Padre Celestial, y él envió a este ángel divino a la tierra y se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Primero se le llama ángel, es decir, mensajero, luego se le llama Dios, como podéis ver aquí, y luego seguidamente se le llama Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Más claro que el agua pura. Esta es la verdadera explicación, la verdadera exégesis de este tremendo pasaje de Éxodo capítulo 3. Este ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente es llamado Jehová, es llamado Dios. Pero sigamos leyendo. Mira lo que dice el verso 7. Dijo luego, ¿qué dice aquí? Jehová. Este ángel con el cual estuvo hablando Moisés, ¿cómo se le llama? Jehová. Aquí lo tenemos. Los dos Jehovás, literalmente. El Jehová supremo que está en el cielo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová que bajó a la tierra y se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. A este ángel se le llama Jehová, aquí lo tiene. Dijo luego Jehová. ¿Y qué dice el verso 8? Y he descendido del cielo para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Este Señor Jehová descendió a la tierra. Físicamente se le aparece a Moisés en medio de la zarza. ¿Y para qué descendió a la tierra este Señor Jehová? Para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Lo ve? Aquí lo tiene literalmente bien clarito en Éxodo capítulo 3, la existencia de estos dos dioses eternos, de estos dos Jehovás. El segundo Jehová era este ángel de Jehová, este mensajero divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Se le llama Jehová, igual que su Padre Celestial, y con el propósito de sacarlos de la esclavitud de Egipto y de llevarlos a la tierra prometida. Vamos a seguir leyendo más pasajes. Vamos a leer ahora a partir del verso 13. Dijo Moisés a Dios. A Dios. ¿Lo ve? Este ángel divino era el que estaba hablando con Moisés. Moisés estaba hablando, sigue hablando con este ángel que estaba en medio de la zarza ardiente y se le llama Dios. A este ángel divino se le llama Dios, es decir, poderoso, Elohim. He aquí que llego, está hablando Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y mire cuál fue la respuesta de este ángel. Está hablando el ángel en primera persona. No era el Dios Padre quien estaba hablando con Moisés ni quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Era este ángel. Y mire lo que dice el ángel. Y respondió Dios, recuerde que a este ángel se le llama Dios, a Moisés. Mira lo que dice. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este ángel divino es el eterno yo soy. Seguimos leyendo. Además, dijo Dios a Moisés, recuerde, era el ángel quien estaba hablando con Moisés.
a este ángel se le llama Dios, se le llama poderoso, porque esto es lo que significa la palabra Dios. En hebreo Elohim significa poderoso. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿lo ve? Este ángel es llamado Jehová. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este es el nombre de este ángel que bajó a la tierra y se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Él se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como ya he dicho repetidamente, todavía no sabemos la auténtica pronunciación. Este ángel divino se llama igual que el Padre Celestial, se llama Jehová. Verso 16, ve, está hablando este Señor Jehová, el ángel, y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué dice aquí? Me apareció al Dios Padre. Ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Jamás el Padre Celestial se apareció a ningún ser humano. Ninguno de los seres humanos le ha visto ni puede ver, como leímos en ese texto del apóstol Pablo. Pero aquí dice que este Señor Jehová se le apareció a Moisés. Moisés le vio, por lo tanto, ¿quién es este Señor Jehová mencionado en Éxodo capítulo 3? Pues es totalmente imposible que sea el Padre Celestial, ya que al Dios Padre nadie le vio jamás, Él es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Pero resulta que este Señor Jehová, este segundo Jehová, sí que fue visto por Moisés. Se me apareció, igual que se le apareció siglos atrás, a Abraham en el encinar de Mamre, como ya hemos visto, en Éxodo capítulo 18. Se le aparece a Moisés este Señor Jehová, ahí, en medio de la zarza ardiente. Y sigue diciendo este Señor Jehová, este ángel, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, etcétera, etcétera. Fue este Señor Jehová, este segundo Jehová, quien bajó a la tierra y sacó a Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Aquí lo tenemos. Éxodo capítulo 3 menciona literalmente a los dos Jehovás. Esto es lo que han estado ocultando a lo largo de los siglos, tanto el judaísmo apóstata, el rabinismo apóstata, y lo siguen ocultando hoy en día, como la cristiandad apóstata, que niegan esta verdad bíblica fundamental de los dos Jehovás. Y aquí lo tenemos, en Éxodo capítulo 3, a los dos Jehovás. El ángel de Jehová es llamado también Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre, del Dios Padre, está en él, está en este ángel divino, en este ángel especial, en este mensajero especial, como vamos a verlo en el siguiente pasaje. Abrid vuestras Biblias. Bien, abrid vuestras Biblias en Éxodo capítulo 23 y vamos a leer a partir del verso 20. Aquí está hablando el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. Mire lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Este ángel de Jehová, es el que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Es exactamente el mismo ángel, este ángel especial, porque no es igual que el resto de ángeles de Dios. Es un mensajero especial. Es el propio Cristo, el segundo Jehová. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y mire lo que sigue diciendo. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Mire lo que dice aquí. Porque mi nombre está en él. Repito, porque mi nombre está en él. ¿Cuál es el nombre del Dios Padre? Jehová. O Yahvé o Yahvé, no sabemos, que todavía no conocemos la auténtica pronunciación. Dios el Padre tiene un nombre. Yo lo llamo Jehová porque es el nombre más conocido. Mi nombre está en él, es decir, en este ángel divino, en este ángel especial que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. ¿Esto qué significa? De mi nombre está en él.
Pues que este ángel divino, este ángel especial, tiene el mismo nombre que el Dios Padre. También se llama Jehová, aunque la expresión hebrea, mi nombre está en él, esta expresión significa también que él tiene la autoridad, este ángel especial, tiene la autoridad del Jehová Supremo, del Dios Padre, también significa nombre, nombre en el sentido de que se llama igual que su Padre Celestial. Los dos tienen el mismo nombre. Aquí tenemos literalmente a los dos Jehovás. Voy a poner un sencillo ejemplo. Es como si yo tengo un hijo especial para mí, el más amado, y yo digo, mi nombre está en él. Es decir, se llama igual que yo me llamo Justo, ese es mi verdadero nombre, Justo Martínez, y resulta que yo tengo un hijo al cual le puse el mismo nombre, se llama igual que yo, Justo Martínez. Pero somos dos personas diferentes. Exactamente lo mismo ocurre en el plano celestial. Dios el Padre tiene un hijo especial, un mensajero especial que se llama igual que él, se llama Jehová, lo dice bien clarito, lo dice el Dios Padre, porque mi nombre está en él, en este ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Aquí lo tenemos, literalmente a los dos Jehovás, estos dos Jehovás eternos, que son el Padre y el Hijo, el Padre y Cristo Jesús. Cristo tiene el mismo nombre que el Padre Celestial. Cristo en la Biblia también es llamado Jehová, y para demostrarlo de forma irrefutable vamos a ir a una impresionante profecía de la Biblia, que es Zacarías capítulo 14, para que veáis que este Señor Jehová, que vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, es el mismísimo Señor Jesucristo. Y ya con esto, con esta explicación que voy a dar de Zacarías 14, voy a terminar este importantísimo vídeo. Así que abrid vuestras Biblias e iros al libro del profeta Zacarías, al capítulo 14. Poner muchísima atención a esta profecía, que es una de las más grandes de toda la Biblia. Vamos a ver. Bien, aquí lo tenéis. No voy a leer el capítulo entero, el capítulo 14, solamente unos cuantos pasajes. Poner muchísima atención. Tanto los rabinos judíos como pastores, ministros de la cristiandad. Atención a esta tremenda profecía. Dice: he aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová es exactamente el día del Señor Jesucristo mencionado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla del día de Cristo o día del Señor Jesucristo, y en el Antiguo Testamento llamado el día de Jehová. Repito, el día de Jehová será el futuro día de la venida gloriosa de Cristo, con gran poder y gloria. Es exactamente lo mismo. El día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando a Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Quien está hablando es este Señor Jehová. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Un día la ciudad de Jerusalén va a ser invadida por los gentiles. Las naciones gentiles van a invadir Jerusalén, se van a apoderar de ella. Dice aquí: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Jerusalén va a ser invadida en el futuro militarmente, y como dice aquí, la ciudad va a ser tomada, serán saqueadas las casas y las mujeres serán violadas, las mujeres judías. Recuerde, es una profecía que todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro, cuando venga el día de Jehová. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo, hablando del pueblo judío, no será cortado de la ciudad. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Después, verso 3, miren, después, es decir, después de esta invasión contra Jerusalén, que va a ocurrir en el futuro, cuando los ejércitos de la bestia, de esa futura bestia, se apoderen de la ciudad de Jerusalén, después saldrá Jehová. ¿De dónde va a salir Jehová? Evidentemente del cielo.
Jehová vive en el cielo, ¿verdad? Va a venir del cielo, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Es decir, este Señor Jehová va a venir del cielo con gran poder y gloria para luchar, para pelear contra los enemigos de Israel. ¿Quién será este Señor Jehová que vendrá del cielo con sus ejércitos celestiales para luchar, para pelear contra sus enemigos, que son los enemigos de Israel? Pues será el mismísimo Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo con este pasaje del Apocalipsis. Aquí lo tenéis el texto, es una profecía tremenda. Abrid vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer a partir del verso 11. Mirad lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Evidentemente se refiere a Jesús, a este Señor Jehová que vendrá del cielo para luchar contra sus enemigos. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el verso 14? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá, las gobernará con vara de hierro, es decir, con justicia. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Señor Jehová, que vendrá del cielo para luchar contra sus enemigos, como leemos en Zacarías 14, es el mismísimo Señor Jesucristo. Prueba irrefutable de que el Señor Jesús en la Biblia también es llamado Jehová. Jesucristo es este Señor Jehová mencionado en la profecía de Zacarías, capítulo 14. Pero vamos a seguir leyendo la tremenda profecía de Zacarías 14. Ya hemos visto, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ya lo hemos visto, que es Jesús, como hemos visto en Apocalipsis 19. ¿Y qué dice el verso 4? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice que se van a firmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, cuando Jesús, este Señor Jehová, descienda del cielo, sus pies se van a posar en este monte de los olivos, el cual en ese momento se va a partir por la mitad, formando en medio un gran valle. ¿Quién es este Señor Jehová que vendrá del cielo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos? ¿Quién se fue al cielo desde el monte de los olivos y volverá de la misma forma que se fue? Es decir, volverá también al monte de los olivos. ¿Quién es el que se fue desde el monte de los olivos? Es Jesús. Vamos a comprobarlo en este pasaje que voy a leer de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Abrid vuestras Biblias. Aquí lo tenéis, mirad, voy a leer a partir del verso 9, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, estas palabras que dijo Jesús, aquí las tenéis resaltadas en color rojo, viéndolo ellos, es decir, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube. Una nube, Jesús fue levitando, fue hacia arriba y le recibió esta nube, esta nave voladora, esta nube que le ocultó de los ojos, evidentemente. Cristo entró en esa nave voladora, en esa nube, y le ocultó de sus ojos. Los discípulos ya no podían verle, lógico. Había entrado en esa nube voladora, que son esas naves voladoras, esos carros de Jehová mencionados en la Biblia. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Él entró en uno de estos carros de Jehová, en esta nube voladora, y ya los discípulos no le pudieron ver. Le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, es decir, 2 ángeles. A los ángeles en la Biblia se les llama varones, se les llama hombres, pero son hombres celestiales, tienen un cuerpo celestial, ¿de acuerdo? A los ángeles se les llama hombres, son varones, pero varones del cielo. Los cuales también les dijeron, esto es lo que dijeron estos 2 ángeles, estos 2 varones celestiales, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque claro, ellos se quedaron así, alucinados, mirando al cielo, supongo que esperando a que Jesús volviera e instaurara el reino a Israel. Estaban alucinados mirando al cielo. Y por eso preguntan los 2 ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, Jesús, este segundo Jehová, volverá del cielo de la misma forma que se fue. Jesús se fue al cielo físicamente, visiblemente, desde el Monte de los Olivos, y también volverá del cielo de la misma manera. Vendrá en una nube voladora, en una nave voladora, saldrá de esa nave y físicamente descenderá a la tierra. Literalmente, descenderá al Monte de los Olivos, tal como dice Zacarías 14. Pero seguimos leyendo. Entonces volvieron a Jerusalén, que dice aquí, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Es decir, el Monte de los Olivos. Jesús se fue al cielo desde la cima del Monte de los Olivos y va a descender también al Monte de los Olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14. Este Señor Jehová que descenderá del cielo es el mismísimo Señor Jesucristo. Y aquellos que niegan esta gran verdad bíblica, sencillamente están totalmente engañados por Satanás, por el padre de la mentira. Y si no se arrepienten de esa mentira del diablo, de negar que Cristo es este segundo Jehová, que lo niegan, lo rechazan, si lo siguen rechazando después de haber escuchado, de haber conocido esta tremenda verdad bíblica, tal como la estoy exponiendo en este vídeo, os vais a condenar al lago de fuego por rechazar que el Señor Jesucristo es este mismísimo Señor Jehová mencionado en Zacarías 14. Volvamos a la profecía de Zacarías 14. Ya estamos a punto de terminar. Zacarías 14. Verso 4. Y se afirmarán sus pies, los pies de este Señor Jehová, prueba absoluta de que tiene un cuerpo físico, vendrá físicamente, visiblemente, porque se habla de sus pies. Va a posar, va a pisar el Monte de los Olivos cuando descienda del cielo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén. Ya hemos leído antes el versículo 4. Y ahora vámonos al 5. Atención. Y dice este Señor Jehová, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Fal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto, el Urdías de Uzías, de rey de Judá. El Urdías de este rey de Judá, hubo un terremoto en Judea y tuvieron que escapar muchos judíos. Bueno, pues de forma semejante va a haber un terremoto ahí en Jerusalén y tendrán que huir a refugiarse a ese valle que se habrá creado cuando el Monte de los Olivos se abra. Tendrán que escapar a ese valle para librarse de la muerte. Lo dice bien clarito. De la misma manera que huisteis por causa del terremoto del Urdías de Uzías, rey de Judá. Y mire lo que dice ahora. Este es el versículo más importante de toda esta profecía de Zacarías 14. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Va a venir a la tierra este Señor Jehová físicamente, visiblemente, y además va a venir acompañado por todos sus santos. Vendrá a la tierra acompañado por todos sus santos. ¿Quién es en el Nuevo Testamento? Este Señor Jehová que vendrá del cielo para luchar contra sus enemigos y vendrá acompañado por todos sus santos, es el mismísimo Señor Jesucristo. Esta profecía de Zacarías 14, el único
el único que la va a cumplir es el Señor Jesús. Vamos a comprobarlo con estos pasajes que voy a leer del propio Jesús y del apóstol Pablo. Mirad, abre vuestras Biblias en Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31. Mirad lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y qué dice aquí? Y todos los santos ángeles con él. Los santos que van a acompañar a este Señor Jehová serán los santos ángeles, los ejércitos celestiales. Le van a acompañar a Cristo, con lo cual se demuestra de forma irrefutable que el Señor Jehová, que vendrá a la tierra, que descenderá sobre el monte de los olivos y que vendrá acompañado por todos sus santos, será el mismísimo Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Es un hombre celestial, Cristo resucitado, por supuesto, que sigue siendo un hombre, pero es un hombre del cielo, es un hombre celestial, inmortal. Vendrá con gran poder y gloria, acompañado por los santos ángeles. El Señor Jehová de Zacarías 14 es únicamente Jesús. Pero vamos a leer otro pasaje del apóstol Pablo. Abrid vuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 3, verso 13. Dijo Pablo: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, en la futura parusía, la futura venida gloriosa de Cristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que dice aquí, con todos sus santos. Con todos sus santos. Exactamente lo mismo que dice Zacarías capítulo 14 y verso 5. Y vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Todos sus santos. Es Jesús quien va a cumplir esta tremenda profecía. Jesucristo, el Señor Jesús, es el mismísimo Señor Jehová mencionado en Zacarías 14. Pero volvamos a la profecía de Zacarías 14 porque dice algo más muy importante y ya con esto termino este vídeo. Abrid vuestras Biblias en Zacarías 14 y vamos a leer el verso 9. Ya cuando este Señor Jehová haya descendido a la tierra con todos sus santos, habrá puesto sus pies sobre el monte de los olivos. Este monte se habrá partido por la mitad, formando en medio un gran valle. Dice, verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dice que cuando este Señor Jehová venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, va a reinar sobre toda la tierra. Él es el rey, será el rey sobre toda la tierra. ¿Quién cumplirá esta profecía? Únicamente el Señor Jesús, como vamos a ver ahora. Abrid vuestras Biblias otra vez en Mateo capítulo 25 y vamos a leer a partir del verso 31. Vamos a ver quién será este rey que va a gobernar sobre toda la tierra. Bueno, aquí tenéis el tremendo pasaje. Dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, cumpliéndose así la profecía de Zacarías 14, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Entonces dice que Jesús se sentará en su trono de gloria, es decir, en un trono resplandeciente. La palabra gloria en la Biblia significa resplandor, resplandor, como el resplandor del sol que vemos todos los días. Va a ser un trono luminoso, resplandeciente, que será puesto aquí en la tierra. Jesús se va a sentar en ese trono resplandeciente, en ese trono glorioso. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué dice el verso 34? Entonces el rey dirá a los de
su derecha. El Rey, refiriéndose a quién, a Jesús. Como dice Zacarías 14, que a partir de entonces este Señor Jehová será el Rey sobre toda la tierra. ¿Y quién será este Rey? Jesús. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. El Señor Jehová, mencionado en Zacarías 14, es únicamente el Señor Jesucristo. De ninguna manera es el Padre Celestial. Y ya para terminar, ¿por qué en Zacarías 14? Vamos a Zacarías 14. Verso 9 se dice que a partir de entonces este Jehová, dice aquí, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, será único. Uno y único es exactamente lo mismo. Sencillamente lo que significa esto es que este Señor Jehová, que vendrá del cielo con toda su gloria, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que comenzará a reinar sobre toda la tierra en aquel día, Él será uno y uno su nombre. ¿Por qué? Porque Él será el único Jehová que estará físicamente en la tierra gobernando sobre todas las naciones. Únicamente será Jesús. Por eso dice que Jehová será uno y uno su nombre. Solo habrá un Jehová en la tierra, visiblemente, físicamente, gobernando a las naciones de la tierra. Y ese Señor Jehová que estará en la tierra será el mismísimo Señor Jesucristo, como ya he demostrado. Y ya para terminar, si nos vamos a este pasaje, que es el verso 16, mire lo que dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, los sobrevivientes de todas estas naciones que invadieron Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En esta versión, en la Reina Valera, erróneamente lo han traducido por adorar, pero la palabra hebrea que ahí se utiliza significa postrarse con reverencia. Irán los supervivientes de las naciones, subirán a Jerusalén, ahí donde estará Jesús, gobernando sobre todas las naciones de la tierra, y subirán una vez al año, el día, como dice aquí, de la fiesta de los tabernáculos, para postrarse con reverencia ante Jesús, ante este Señor Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No para adorarle, porque Jesús enseñó que al único Dios que hemos de adorar es al Padre Celestial. Lo leemos en Juan capítulo 4. Al Padre adorarán porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, etcétera, etcétera. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, aquí en Zacarías 14, la traducción correcta no es adorar, sino postrarse con reverencia. Todos estos supervivientes de las naciones van a subir una vez al año a Jerusalén para postrarse con reverencia ante este emperador, el emperador del universo, que es el Señor Jesucristo. Este segundo Jehová, que estará aquí en la tierra gobernando a las naciones con vara de hierro. Y estas naciones, estos gentiles sobrevivientes, también van a celebrar en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, que conmemora el reinado de Cristo sobre la tierra. Está representado por esta hermosa fiesta hebrea instituida por Dios, que es la fiesta de los tabernáculos. Hasta aquí este vídeo, donde he demostrado bien clarito cómo la Biblia enseña desde el Génesis al Apocalipsis la existencia de estos dos dioses eternos, cada uno de los cuales es llamado Jehová. Cada uno de los dos es llamado Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se refiere tanto al Dios Padre como al Señor Jesucristo. Jesús es el segundo Dios de Israel. Además de ser el Mesías, es el segundo Dios, el segundo Jehová que bajaba del cielo y se aparecía
a los seres humanos y que vendrá del cielo con gran poder y gloria para ser el rey sobre toda la tierra. Vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Profecía que, repito, solamente la va a cumplir el Señor Jesucristo, este segundo Jehová. Mirad en la descripción de este vídeo donde he insertado, he puesto 2 o 3 de los más importantes estudios bíblicos escritos por mí, precisamente sobre este tema de los 2 Jehovás. Ahí lo tenéis, en la descripción de este vídeo. Y si todavía no te has suscrito a este importante canal, suscríbete, dale un like y comparte este vídeo con mucha más gente, sean judíos o sean gentiles, para que conozcan esta tremenda verdad bíblica que lleva a la vida eterna. Este verdadero conocimiento, de conocer que Dios el Padre es el Dios supremo, eso es lo que significa el único Dios verdadero, el Padre celestial, y Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Es el conocimiento que ha de tener si quiere adquirir la vida eterna. Así lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez. Y si hay alguno que vea este vídeo y se atreva a tener un debate en audio por YouTube, o en audio por WhatsApp o por Telegram, un debate doctrinal conmigo sobre este tema en concreto, me puede enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram, o me puede dejar un mensaje en los comentarios de este vídeo para establecer el día y la hora del debate. Hasta el próximo vídeo.